Vamos a comenzar la hora 4 de nuestra materia Pentateuco del Instituto Bíblico Local y el tema es Abraham, Isaac y Jacob. En esta ocasión tenemos una tarea, recordamos que son tareas breves de una cuartilla. El tema es enliste detalles de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nada más algunos detallitos, pueden ser virtudes, pueden ser defectos de estos tres patriarcas. Tenemos entonces aquí ya el tema Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a empezar en la página 18 de nuestro material y leemos textualmente Abraham. Dice: Dios llama a Abraham, Génesis 11, 31 al 12, 9. Taré tomó a Abraham su hijo y salió de los caldeos para allá a Canaán y se quedaron en Harán. Aquí tenemos una desobediencia. Dios había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Haría de él una nación grande y lo bendeciría. Engrandecería su nombre y sería bendición. Bendeciría a los que lo bendijeran y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto está en 12:3 de Génesis. Hablamos ahí de salvación. Abraham fue con Lot. El patriarca tenía 75 años cuando salió de Harán. Tenemos entonces aquí el inicio de la vida de Abraham. Propiamente son personas como cualquiera de nosotros, porque a veces como que los idealizamos mucho, ¿no? Pensamos que Abraham, dice el padre de la fe, o sea, un hombre perfecto porque tuvo fe, pero viendo la realidad de su vida hubo varios errores que tenemos que corregir y aprendemos de los errores para no cometerlos. Ahora, las virtudes o las cualidades espirituales, está bien, ¿no?, que las podamos seguir. Entonces tenemos aquí que Dios empezó a formar la nación judía. Para nosotros a veces suena chocante que algunas personas piensan que por qué Dios escogió a los judíos. Sin embargo, cuando Dios empezó a tratar con ellos, no existían, no era una nación. De no tener nación, porque los caldeos es Babilonia, ¿no? Ur de los caldeos, donde nació Abraham, es Babilonia. Para nosotros hoy es Irak. Realmente Irak es donde inicia la humanidad. La humanidad empezó en Asia. Entonces ahí, en un lugar de idólatras, un lugar imperfecto, Dios llama a este hombre. Pero cuando Dios lo llamó, le dio una orden específica. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Porque a veces esto es muy difícil de compartir, pero no toda la familia está en la fe. No toda la familia ayuda, no toda la familia coopera en las cosas de Dios, y fue lo que sucedió. Cuando Dios llamó a Abraham, le llamaban nada más a Abraham, así, A-B-R-A-M, que quiere decir Padre enaltecido, era el nombre de Abraham. Pero cuando Dios le llamó, él se llevó a su papá Taré. No llamó Dios a Taré, Dios llamó a Abraham, pero Taré como patriarca llevó a Abraham. Entonces, a veces la gente que nos acompaña nos estorba en las cosas de Dios. No es un elitismo o despreciar, pero Taré no estaba en las cosas de Dios, no le interesaba. Era papá de Abraham y cuando supo que Dios llamó a Abraham, se fue con él. Entonces ahí tenemos un punto de desobediencia, porque Dios no le dijo a Abraham: llévate a tu papá y a tu sobrino. De hecho, hasta el sobrino, que se llama Lot, se fue con él. Entonces no era algo así como un paseo, era un plan espiritual de Dios para formar la nación judía, que a nosotros miles de años después decimos: bueno, los judíos, el primero de ellos fue Abraham, y este iraquí, este idólatra llamado por Dios, tuvo esa desobediencia. Algo que también tenemos que ver aquí muy importante, hermanos: Dios llama a la gente cuando Él quiere. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, o sea, no es de jóvenes. Porque hoy en la cultura que tenemos estamos así muy emboletados con la juventud. Todos son los jóvenes, ¿no? Están fuertes, están inteligentes, tienen salud, parece que son dueños del mundo, pero no nada más hay jóvenes. Dios llamó a un hombre anciano y también sin hijos, que en ese momento era como una señal de problema personal porque no tenían hijos. No hay problema, ¿no?, con la gente que no tiene hijos, pero la gente pensaba alrededor que al no tener hijos algo pasaba malo en su vida. No era cierto. Después vemos cómo Dios usó a Abraham, pero en su vejez, a los 75 años, fue llamado por Dios. El versículo clave aquí es 12:3, porque dice que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, la bendición de Dios es que de Abraham iba a venir la salvación.
Nada menos un iraquí, idólatra, imperfecto, Dios lo llama y de él forma la nación judía. De hecho, Abraham también es el padre de la fe, algunos le dicen, ¿no? El padre de la fe o el padre de los judíos. Está bien, pero este hombre no era perfecto, el perfecto es Dios, y sin embargo, Dios lo puso en un lugar muy especial. Eso de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, habla de Jesús, porque Jesús es judío. Te recuerdan, ¿no? Tenemos esa como consecuencia de descendencia desde Abraham hasta Cristo. No era de la tribu de él, de hecho no existían las tribus todavía, porque vienen hasta con Jacob, las 12 tribus, pero con Abraham nada más un hombre llama a este hombre y luego viene Isaac, que tiene también aciertos y errores, pero cuando Dios le llama dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la salvación viene de los judíos. Luego tenemos un problema, porque no es así como desdén, pero decíamos, si alguien de la familia no está en Cristo, no nos ayuda en las cosas de Dios, puede estorbar. Nos puede incluso molestar pensarlo, pero sucedió. Cuando Dios llamó a Abraham y se fue con su papá Taré, no nada más fue el papá, fue un sobrino llamado Lot. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Tenemos ahí el punto 2, Abraham y Lot se separan. 13 del 1 al 8 de Génesis. Dice que de Egipto hacia el Negev y su mujer con todo lo que tenía y fue Lot con él. El Negev es una región al sur de Judea. Abraham era muy rico. En el 13:2 invocó el nombre de Jehová. 13:4 la riqueza de Abraham y Lot se hizo imposible que vivieran en el mismo lugar. 13:6 hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. 13:7 Abraham propuso que Lot se separaran. Esto fue 13 del 8 al 10. Ahí vemos algo de sabiduría. Lot se extendió hasta Sodoma. Esto es ambición. Dios prometió la llanura del Jordán a Abraham y a su descendencia. 13, 14 al 18. Entonces, ¿qué pasa con la familia que no está en las cosas de Dios? Tenemos que aprender a separarnos de ellos en las cosas espirituales para que no nos estorben. Porque realmente este sobrino se fue con Abraham, así como por emoción, ¿no? Así como si fuera un viaje de vacaciones o una cosa así, se fue con él. Pero luego hubo problemas. Porque Abraham fue prosperado, tuvo riqueza y hubo mucho ganado, muchos pastores que tenía, pero también Lot se enriqueció. Y hubo una riña entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque estaban peleando por el terreno y por el pasto y todo aquello. Entonces, cuando se pelearon los que cuidaban las ovejas, Abraham tuvo una sabiduría. Le dijo a Lot, no está bien que siendo familiares estemos peleando. Yo te pido que tú escojas un lugar. Eso es interesante porque eran peregrinos, no eran del país, no eran dueños, pero podían vivir, podían comerciar. Entonces al comerciar, Lot tenía también mucho ganado, se fue por todo el Jordán. Y la llanura del Jordán es lo más fértil, ¿no? Y Abraham se quedó en un lugar desértico. ¿Cuántas veces la gente es así ventajosa, ¿no? Como que tomó el lugar donde parecía que había prosperidad, pero el problema es que en ese camino estaba Sodoma y Gomorra. Ahí al sur de lo que era el río Jordán estuvo Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál es el problema con Sodoma y Gomorra? Veremos enseguida, ¿no? Pero la gente a veces escoge como por emoción, escoge con cierta ventaja y parecía muy ventajoso para Lot. Porque, bueno, la tierra fértil del Jordán era muy diferente al desierto donde se quedó Abraham. Ahora, Abraham como espiritual le cedió el lugar. No le dijo, yo soy tu tío, yo soy el llamado, me vas a dar el lugar más bonito. Le dijo, tú escoge. O sea, a veces hay que ceder. Esto se llama ceder derechos, ¿no? Nosotros a veces cedemos nuestros derechos. Tengo derecho, pero para no tener problemas, te lo voy a ceder. Le cedo a esta persona. No quiero problemas con él. Y cuando Lot escogió con esa ventaja, con esa idea de tener aquel lugar, definitivamente hubo algunos otros problemas. Tenemos en la siguiente página Abraham y Lot. Hubo guerra entre dos grupos de reyes, 14 del 1 al 4. Los aliados de Sodoma y Gomorra fueron derrotados, 14, 10 y 11 de Génesis. Lot y sus bienes fueron llevados cautivos, 14, 12 y 13. Abraham rescató a Lot, 14 del 14 al 16. Tenemos ahí el valor de Abraham. ¿Qué pasó ahí? Como era tan fértil la ribera del Jordán, entonces hubo mucha riqueza y hubo dos naciones poderosas, Sodoma y Gomorra, que después era mucha homosexualidad la que había, ¿se acuerdan? Que incluso hoy la palabra sodomita quiere decir homosexual para muchos, porque eran homosexuales casi todos, eran muy perversos en lo sexual. Entonces tenían riqueza, pero eran muy inmorales. Entonces hubo una guerra allí, dice 5 reyes contra 4 reyes. Y lamentablemente los 5 reyes fueron derrotados. Y entre estos 5 reyes ya estaban Sodoma y Gomorra, y ahí muy cerquita estaba Lot. Entonces se llevaron a Lot porque pues perdieron la guerra. Y cuando se llevaron a Lot, Abraham tomó una decisión de ir con valor por su sobrino. Abraham no era guerrero, no tenía un país fuerte, pero convocó a varios.
Si ve bien el texto, dice que Abraham convocó a varias personas y les dijo, voy a hacer una guerra porque se llevaron a mi sobrino. Nada menos está cautivo allá por los reyes que ganaban la guerra y entonces voy a ir a pelear con ellos. Y Dios le dio a Abraham sabiduría, porque tenía pocos guerreros realmente Abraham, pero a la gente que convocó eran más. Y cuando los convocó, fueron contra los 4 reyes y los derrotaron. Entonces, a veces Dios nos llama a algunas batallas y a veces nosotros nos complicamos la vida. En este caso, Dios no le dijo a Abraham, llévate a tu sobrino, yo lo voy a prosperar y te voy a proteger. No, le dijo, tú vete de tu tierra y tu parentela, porque es necesario que tú me sigas solo. Y entonces esto pasa también con nosotros. Nosotros seguimos a Dios solos. Si alguien de la familia no está en Cristo y no quiere, pues que no nos estorbe. O sea, si los amamos, no podemos menospreciarlos, pero que no nos estorben en las cosas de Dios. Porque en este caso, Abraham hasta una guerra tuvo que ir. Ahora, lo importante que vemos aquí es la bendición de Dios. Porque si usted ve que esos 4 reyes habían derrotado a 5, eran poderosos, tenían ejércitos. Y sin embargo, Abraham con poquita gente los derrotó. Entonces Dios nos da la victoria a nosotros porque es bueno, no porque Abraham fuera mejor o porque alguna cosa especial en él. Dios por su pura misericordia le dio la victoria a Abraham. Él fue a la guerra, pero Dios le dio la victoria. ¿Qué hacemos con esto, hermano? Cuando algún familiar que no está en las cosas de Dios nos causa problemas, hay que orar por ellos. Pero también tenemos que tomar nuestras propias decisiones, que no nos estorben en las cosas de Dios. No sé cuántas veces hay gente que como los queremos mucho, son familiares cercanos nuestros, pero nos están estorbando en las cosas de Dios. Son demandantes, no les importan las cosas de Dios, el tiempo no es para ellos de Dios, tienen algunas complicaciones. Incluso la ambición de Lot lo llevó a tener esa riqueza, pero en esa riqueza tuvo la pérdida de la paz, porque hubo esa guerra, ¿no? Entonces tenemos que aprender que si la familia no está en Cristo, hasta que estén en Cristo, vamos a orar por ellos y vamos a integrarlos, pero mientras no estén en Cristo, que no nos estorben en las cosas de Dios. Luego tenemos algo interesante, Melquisedec, Génesis 14, 17 al 24. Dice que el rey de Sodoma agradeció a Abraham. Melquisedec, rey de Salem, salió a recibir a Abraham y lo bendijo. 14, 18 al 20. Abraham solo tomó del rey de Sodoma el pago a los que fueron con él a la guerra. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Realmente es un personaje que aparece pocas veces, pero es importante. Porque dice ahí que Melquisedec era rey de Salem, o sea, era rey, pero también era sacerdote. Pocas personas eran reyes y sacerdotes. A veces hubo reyes muy notorios o sacerdotes muy notorios, pero este hombre era rey y sacerdote. Y es algo muy bonito. Salem es Jerusalén. Fíjese, qué interesante, ¿no? O sea, exactamente donde Jesús nació y predicó, ahí se llamaba Salem en ese tiempo, ahí estaba Melquisedec. Pero tenemos varias lecciones importantes de él. Cuando Abraham fue a la guerra, realmente derrotó a los reyes que habían llevado a cautivo a su sobrino, pero se trajo mucho botín. O sea, les quitaron bienes, dinero, pieles, cosas valiosas, joyas. Y cuando nos traían todo ese botín, Abraham le dijo al rey de Sodoma, no me quedo contigo, nada, te regreso lo tuyo para que no digas que tú me enriqueciste. O sea, no quería Abraham que por esa guerra pensaran que era rico, sino que Dios lo bendijo, ¿no? Entonces, cuidado con los bienes económicos, porque es un tropiezo muy fuerte para muchas personas, hermano. Cuando nosotros tenemos bienes, pueden ser tropiezo. Si no les ponemos el límite de lo que tienen el valor, ¿para qué son los bienes? Pues para usarlos, ¿no? Para que tengamos bendiciones, pero que no nos se enseñoree en nuestro corazón. Porque Abraham pudo decir, bueno, pues es mi dinero, yo fui a la guerra, y no. Le dijo al rey de Sodoma, me voy a quedar nada más con el dinero de lo que le corresponde a los jóvenes que fueron a la guerra. O sea, a los soldados se les paga, ¿no? Entonces les pagó a los soldados, pero los demás se lo regresó. Y luego dice que aparece ahí Melquisedec, rey de Salem, y bendijo a Abraham. Es muy interesante porque los judíos siempre piensan que el más importante personaje es Abraham. Dicen, bueno, nuestro padre Abraham. Pero dice ahí Pablo el apóstol, ¿no? Si Melquisedec bendijo a Abraham, ¿quién es mayor? Pues Melquisedec, porque es sacerdote y lo bendijo, ¿no? Y Abraham, hombre de fe, se sometió, le reconoció como rey, le reconoció como sacerdote, y dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. Aquí aparece por primera vez la palabra diezmos. La palabra que aparece más importante es ofrendas en Génesis 2, cuando dice que, bueno, Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios, pero Melquisedec, aquí aparece la palabra diezmo.
No aparece primero diezmo, aparece ofrenda. Cuando hacemos una cronología de cuándo aparece la palabra diezmo, primicia y ofrenda, es interesante. No es el diezmo, es la ofrenda primero. Y fue la ofrenda buena que dio Abel, ¿no? Que recordábamos la semana pasada. Pero aquí cuando dice Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, le reconoce y establece un principio. Voy a darle el diezmo de todo lo que me dé Dios a mí. De lo que Dios me dé, yo le doy a él el 10%, que no es gran cosa, ¿no? Pero nos bendice y bendice a muchos. Entonces, Abraham le dio esto a Melquisedec, pero Melquisedec también lo bendijo. Entonces, son puras conductas positivas, ¿no? No dijo, bueno, qué bueno que me das tanto dinero, tantos bienes. Ya te puede decir, ¿no? Melquisedec lo bendijo. Qué importante es la bendición. Orar unos por otros y reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, otro problema es la esterilidad. Dice el 5, Dios promete a Abraham un hijo. Génesis 15, del 1 al 21. Vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Abraham pidió a Dios descendencia. Dios hizo un pacto con Abraham prometiendo que le daría descendencia a aquella tierra. Cuando nosotros vemos a Abraham de 75 años saliendo de Ur de los Caldeos, pues ya era un hombre anciano. Y su esposa además Sara había sido estéril toda su vida. Entonces tenemos ahí un problema de la descendencia. Porque muchas personas siempre piensan, bueno, yo tengo bendiciones, pero le quiero dejar a mis hijos. Yo quiero dar una bendición a mis hijos. ¿Qué les puedo dejar a mis hijos? Incluso Abraham le dice a Dios, Señor, me has enriquecido, pero voy a darle mi riqueza a mi mayordomo, Eliezer, porque así pasaba, ¿no? Si no había hijos, se quedaba el mayordomo con todo, el principal servidor de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar familia. Ahora, cuando Dios le dijo eso a Abraham, estaba anciano y aparte de todo esto, la esposa con el problema de esterilidad, pero Dios sabe lo que dice, ¿no? De veras Dios le iba a dar la bendición a Abraham. Pero para esa promesa pasaron casi 30 años, hasta que nació Isaac. Nosotros tenemos aquí algo. ¿Dios se tarda, hermano? Dios no se tarda. Nosotros somos los desesperados, ¿no? Decimos, yo ya quiero el hijo, Señor, ya tengo 75 y la mujer estéril, ¿qué pasa? Entonces tenemos ahí el problema de la descendencia, ¿no? Dios le prometió un hijo a Abraham, casi 30 años, pero Dios lo iba a cumplir. Entonces no sé qué pasa con nosotros, pero Dios lo que nos ha prometido, nos lo va a dar. Dios no se queda con nada, hermano. Dios no se olvida, Dios no es injusto. Entonces lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a dar. Para Abraham era muy importante esto porque era un cambio en su vida. Incluso cuando vemos la palabra Abraham, que literalmente quiere decir padre de multitudes, o sea, Dios lo cambió de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. ¿Era mejor enaltecido o de multitudes? Pues por supuesto multitudes, ¿no? Y esas multitudes son los judíos. Nada menos, ¿no? Y toda la gente que creemos en Cristo, todo esto somos, pues, como por derivación, ¿no? De la fe de Abraham. Nosotros no somos judíos, pero fuimos bendecidos por la fe de Abraham. Ahora, algo importante que tenemos aquí, Dios no se tarda y Dios sabe lo que promete. Entonces nosotros tenemos que esperar, hermano, pero esperar con gratitud. Porque algunos esperamos desesperados. Esperamos ya enojados, esperamos como frustrados, ¿no? En este caso, Abraham sí le dijo a Dios, Señor, no me has dado hijo, le voy a dar mi herencia a mi esclavo, ¿qué pasa con esto, no? Y no me has bendecido. Ahora, a veces esta mala actitud nos lleva a tomar malas decisiones. Y ahí tenemos entonces a Agar e Ismael, Génesis 16, del 1 al 16. Dice que Sarai y Abraham siguieron una costumbre pagana. Debido a la esterilidad de ella, tomaron una esclava para tener hijos. Esto era una descendencia, pues, ficticia, ¿no? Agar, la esclava, concibió y menospreciaba a Sara. Agar huyó de Sara, quien la afligía. Dios habló a Agar y le ordenó que regresara a Sara y a Abraham. El Señor reveló a Agar que de Ismael sería un hombre importante, su hijo. Justicia. ¿Qué pasa con la fornicación? ¿Será que a veces es buena? ¿O es permitida? ¿O está bien? Pues no, nunca. ¿Cuál era la costumbre pagana? Incluso hasta en la actualidad, ¿no? Los hombres que tienen mucho dinero pueden tener muchas mujeres. De hecho, así pasa con los árabes, ¿no? Dicen, puedes tener todas las mujeres que puedas mantener. Imagínense los que son ricos allá, ¿no? En Dubái y aquellos lugares. Problema muy fuerte de adulterio, de menosprecio a la mujer. Y esto siempre va a crear muchos problemas. Ahora, Dios no le dijo a Abraham, vas a tener un hijo pues con una esclava. Así como la gente mundana, ¿no? Dios le dijo, te voy a dar un hijo a ti. Y entonces esta promesa que parece tardarse hizo que Abraham tuviera una desesperación. Ahora, la que tomó la iniciativa fue Sara. Sara le dijo a Abraham, como no tengo hijos, para que no sea menospreciado,
voy a tomar como las mujeres del mundo una esclava, tú tienes una relación sexual con ella y el hijo que nazca va a nacer en mis rodillas, así dice la frase. O sea, va a ser como mi hijo. ¿Será cierto eso, hermanos? Pues no, no era su hijo, ¿verdad? Definitivamente no. Y este problema trajo muchos otros problemas. De hecho, todos sabemos que los ismaelitas son los árabes. Tenemos actualmente aún el problema entre judíos y árabes viene desde allá, miles de años atrás. O sea, nuestra falta de paciencia siempre va a crear problemas. Porque no fue bendición. Cuando Agar fue tomada como esclava, que era egipcia, y tuvo este bebé, dice que además después Agar menospreciaba a Sara. O sea, siendo esclava, siendo egipcia, tenía un hijo de Abraham y Sara no tenía hijos. Y entonces tenían un fuerte problema. Imagínense nada más el adulterio y la intolerancia y vivir juntos. Que a veces pasa, ¿no? En algunas culturas todavía pasa este tipo de problemas. Entonces era un gran problema. Entonces cuando Agar se sintió pues afligida por Sara, se fue huyendo. Pero cuando huyó, Dios se presentó. Y ella parece un nombre de Dios, ¿no? El viviente que me ve. Porque ella estaba afligida, estaba angustiada. Ismael ya era un adolescente en ese momento. Y entonces dice que, bueno, estaba en el desierto con Ismael y pensó que se moría. Ahora, Agar fue totalmente víctima de las malas decisiones de sus dueños, porque era esclava, ¿no? Recordemos que la esclavitud nunca va a estar bien, pero ha habido muchos abusos con los esclavos, de hecho sigue habiendo muchos abusos. Y de otros tipos, ¿no? Con otros tipos de esclavitud, porque sabemos que ya no son esclavos en muchos países, pero la manera de tratar, no pagarle lo que corresponde, abusar de ellos, ser groseros con ellos, es tratarlos como esclavos. Entonces la esclavitud sigue pasando y ahí Agar estaba muy afligida y estaba llorando. Y dice que incluso se alejó de Ismael y que empezó a llorar. Ismael tenía hambre. Imagínense qué siente una madre cuando ve que su hijo se va a morir de hambre, ¿no? Entonces ella salió huyendo y estaba llorando también ella. Y Dios se presentó y le dijo, no llores. Y le mostró un oasis. O sea, Dios en su gran misericordia le salvó la vida a Agar y a Ismael por los irresponsables de Abraham y Sara. Mundanos, carnales, la fornicación, todo lo que está implicado allí. Nuestros pecados, a veces Dios tiene que cubrirlos y darle bendición a otras personas. Y Agar se fortaleció. Y Dios le dijo a Agar, tu hijo va a tener una nación poderosa. De hecho, Ismael también tuvo 12 hijos. Si usted lee el Corán, es idéntico a la Biblia, algunas partes al principio, y después hasta Abraham e Ismael, ya no es Isaac, es Ismael. Y todo lo que dicen ahí de guerra y de odio y cosas tremendas, viene desde Ismael. Entonces, aún los árabes reconocen muchos de ellos a Abraham como su padre. Pero no dicen que fue este papá también de Isaac y que Ismael era hijo de una esclava. Dicen no, a Abraham y luego Isaac, ya los árabes. Entonces, ¿qué complicaciones tan grandes damos, ¿no? Por nuestras malas decisiones? Ahora, ¿cómo trata Dios con nuestras malas decisiones? Dios nos corrige. Siempre. Porque en este caso dice que cuando Agar estaba muy afligida, Dios le dijo, regrésate con tu ama Sara. La que la afligía, la que ya no la quería ni ver, tuvo que regresarse. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar con personas que no queremos estar? Que no quisiéramos ni verlos. Y sin embargo, tenemos que estar ahí. Por alguna situación personal, familiar, por los hijos o por lo que sea, es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, cuando Agar e Ismael fueron con Abraham, les salvó la vida a Dios. Ya no estaban en el desierto por morirse de hambre. Años después, Ismael se fue. Incluso dice que Ismael menospreciaba a Isaac. O sea, el hijo que tuvo Abraham con Sara, Ismael, el medio hermano, lo menospreciaba. Porque a veces los medios hermanos no se llevan. Pasa que hay división, que hay problemas, ¿no? Entonces, tenemos muchas lecciones. No nos casemos con ninguna esclava. Aunque al mundo le parezca bien la fornicación, nosotros no estamos de acuerdo con la fornicación y con nada de eso. Ahora, luego viene con Abraham también la promesa del nacimiento de Isaac. Dice 18 del 1 al 15, Dios se presentó en una teofonía a Abraham con el Señor venían los ángeles. Abraham trajo alimentos y dio atención especial a los visitantes. Dios le dijo a Abraham que le concedería un hijo con Sara. Este es el gran milagro. Cuando Dios tiene que arreglar lo que nosotros descomponemos, está muy difícil, ¿no? Porque entonces Dios le dijo a Abraham, no era el plan que tomaras una esclava egipcia, cometieras fornicación, metieras en tu casa a 2 mujeres, se pelearan ellas, no era el plan. Pero aún así te voy a bendecir. Y de tu esposa Sara te voy a dar un hijo.
Ahora, ¿qué es una teofanía? Teofanía es una presencia física de Dios en el Antiguo Testamento. No es Jesús, porque muchos hermanos dicen no es Jesús. Es una presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas se presentan como una persona visible, porque Abraham estaba en su tienda ya en la tarde y vio a un hombre importante que venía con 2 acompañantes. El importante es Dios. ¿Ya? Y cuando viene Dios y le habla a Abraham, Abraham no preguntó, le dijo, te voy a hacer algo de comer. Ese algo fue una vaca. ¿A cuántos una vaca nos parece mucho, no? Se comieron una vaca y lo demás, o sea, hubo un banquete para Dios, o sea, qué bonito, ¿no? Pero Abraham sabía que era Dios. Y los 2 acompañantes eran los ángeles, que venían a hacer el juicio de Sodoma y Gomorra. Entonces entraron a la casa con Abraham y ahí viene otra participación de la mujer. Cuando Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo con tu esposa, Abraham tenía 100, ella tenía 90. Si usted se sentía viejo hoy, olvídese ya, no estamos viejos. Y dice que Sara se rió. Por eso Isaac quiere decir risa. Porque no pasa mucho que las mujeres escuchen las conversaciones atrás de una puerta, ¿eh? O sí. O los hombres. No pasa. Eran tiendas. Estaba la tienda de los hombres, pero nada más una cortinita dividía la parte de las mujeres. Y Sara, muy activa, estaba oyendo. Entonces, pasó, ahí pasó. Y entonces se rió. Tanto que Dios le dijo, tu esposa se rió. Dijo, ya no me he reído. Dijo, ¿cómo oíste que te dije que te reíste si no estabas aquí en la junta? Y entonces se rió. Y de veras Isaac trajo risa y trajo bendición. Entonces vemos ahí cómo la provisión de Dios es buena. Papá a los 100 años, ¿algún problema con eso? La mujer de 90 y con esterilidad, Dios hace milagros. Nació Isaac, que es un milagro de Dios. Por eso luego el Nuevo Testamento dice Pablo que Agar es la esclavitud normal y Sara es la fe. ¿Se acuerdan? Dice Sara y Agar son 2 mujeres. O sea, da una metáfora de 2 mujeres. No, nada de bueno, nada malo en ellas. Nada más lo normal y lo espiritual es que Abraham se esperara hasta que Sara tuviera el hijo con él. Y entonces cuando tuvieron este hijo fue de mucha, mucha bendición. Ahora, cuando nació Isaac, vino mucha, mucha bendición para ellos. Tenemos luego la intercesión de Abraham, dice 18, 16 a 33. Dios le reveló a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra. Los ángeles fueron hacia Sodoma. Abraham intercedió por Lot, expresando que algunos judíos, algunos justos estaban en aquella ciudad. ¿Qué tal es orar por los demás, hermano? Es importantísimo orar por los demás. Y Abraham estaba orando por Lot. Reconocía a Lot. Y cuando Dios, en esa presencia física, que Abraham le dio de comer a Dios, por eso dice en el Nuevo Testamento, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ese que hospedó ángeles fue Abraham, que hospedó a Dios y a 2 ángeles, ¿no? Y cuando salen los ángeles al juicio, le dice Abraham a Dios, no destruya Sodoma y Gomorra. Si hubiera 50 justos, ¿había 50 justos en Sodoma? Ni Lot era justo. Porque vemos sus pecados ahí, y las de sus hijas también después, o sea, no era justo ni uno. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, salvó la vida de Lot. Ahora, cuando Dios le mandó a los ángeles, que incluso los de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles, imagínense nada más, Dios le dijo a Lot, vete de este momento. ¿Cuántas personas son tardadas para salir? Se tardaron. Las hijas estaban ocupadas con los novios, la mujer no sé qué estaba haciendo, se tardaron mucho. Ya tenían que irse. O sea, las cosas hay que hacerlas rápido cuando se tienen que hacer, de veras. Y entonces le dijo Dios en los ángeles a Lot, salte, ya viene el fuego. Y todavía la esposa de Lot volteó, ¿se acuerdan? Y cuando volteó se convirtió en una estatua de sal. Que dicen muchos que en el Mar Muerto hay estatuas literalmente de mucha sal, ¿no? Y dicen, así fue una de las estatuas, el cuerpo de la mujer de Lot. Aprendamos de Lot, no andemos en el mundo. Punto 9. Abraham y Abimelech, Génesis 20, 1 al 18. Abraham fue forastero en Gerar, al sur de Palestina, mintió y dijo que Sara era su hermana. Abimelech, un rey filisteo, quiso tomar a la mujer Sara y le habló de sueños. Dios le habló en sueños para evitar el adulterio. Y Abimelech dio ovejas, vacas y esclavos para vindicar a Sara. Abraham oró por Abimelech y su esposa, quienes tuvieron hijos. Este hombre de la fe también era mentiroso. Todos decimos, perfecto es Dios, los hombres ninguno, y las mujeres tampoco. Y en este caso, cuando fue con Abimelech, Abimelech es un hombre de autoridad.
de un rey cananeo. Y le dijo a Abimelech, esta es mi hermana, porque eran medio hermanos, ¿se acuerdan? Decía, es hija de mi mamá y no de mi papá. Entonces teníamos ahí una situación distinta, porque realmente no era su hermana, era su esposa. Pero para que no lo mataran, dijo, quiero que mientas por mí. ¿Cuándo es buena la mentira? Pues nunca, nunca. Y entonces Abimelech luego se enojó con Abraham porque en un sueño Dios le reveló que esta mujer era esposa de Abraham y le dijo a Abimelech, ¿por qué me engañaste? Iba a tomarla como parte del harem porque está muy bonita y pensé una más, pero es tu esposa. Entonces tengamos cuidado con las mentiras, ¿no? Y luego voy a una grande bendición. El 10 es el nacimiento de Isaac. Abraham y Sara concibieron a Isaac, circuncidaron a Isaac y fue motivo de gozo para sus padres. A los 100 años, 90 de Abraham, 90 de Sara, nació Isaac. O sea, Dios no se tarda, ¿eh? Si usted lleva 30 años esperando, sigue esperando, se puede. Dios ordena el sacrificio de Isaac, dice 22:24. Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. El patriarca obedeció de inmediato. Isaac preguntó por el cordero del sacrificio. Abraham le dijo, Jehová proveerá, Dios iré. Abraham ató a Isaac en el altar. El ángel de Jehová dio voces a Abraham para que no sacrificara a su hijo. Un carnero trabado en un zarzal fue el sacrificio provisto por el Señor. Dios prometió una gran descendencia a Abraham. Entre la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham y sus siervos vivieron en Beerseba y después de esas cosas llegaron a noticias de su familia. ¿Qué pasa con el sacrificio de Isaac? Isaac ya tenía unos 15 años, ya era un adolescente, y Dios le dijo, quiero que sacrifiques a tus hijos en el altar. Esto es muy importante, hermano, porque el monte Moria es el monte Calvario. Exactamente donde Jesús fue sacrificado, años atrás, siglos atrás, Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. No lo sacrificó, pero casi lo sacrifica, ¿no? Dice el Nuevo Testamento, Abraham pensó que Dios le iba a dar vida nuevamente a Isaac. O sea, ¿qué hacemos con los hijos? Consagrarlos totalmente a Dios. Nunca habrá un sacrificio como en este caso, no hay que hacerlo, pero sí que los empujemos a las cosas de Dios, ¿no? Que para los hijos también los involucremos en las cosas de Dios. Vemos aquí en Isaac también una buena conducta, porque él no se rebeló contra su papá, se dejó amarrar. Ya tenía como 15 años, imagínense, amar a su hijo de 15 años, no creo que pueda. Lo amarró y lo iba a sacrificar hasta que Dios le ordenó, no sacrifiques a tu hijo. Veo que no me niegas nada. Entonces, Abraham fue un hombre de fe, pero también tuvo algunos errores. La muerte y sepultura de Abraham está 25:7 al 11. Abraham vivió 175 años. Isaac e Ismael sepultaron a Abraham. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. La vida de Abraham terminó en victoria, pero tuvo algunos tropiezos. Tenemos que aprender de esos tropiezos. Ahora, ¿quién es Isaac? Dice Isaac, nacimiento de Isaac, hijo de Jacob y Esaú. Génesis 25, 19-26. Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel. Isaac oró por su esposa que era estéril. Rebeca e Isaac tuvieron gemelos. Los niños fueron llamados Esaú y Jacob. ¿Cuál es el problema aquí? La preferencia. ¿Está bien que los papás tengamos preferencia por un hijo, hermanos? ¿Trae bendición? Está mal. Es carnal y siempre lastima a los no preferidos. Porque el preferido pues se siente muy bendecido, pero el no preferido se siente humillado. Y en este caso, como nació Esaú, que era güero, grandote y así muy fuerte, bueno, pues Isaac le encantó. Y luego Jacob, que era así delicadito, le gustó a la mamá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aunque estén bonitos o flacos o como estén, no hagamos diferencia por ellos. Todos tienen que ser igual. Ni porque sean hombres y mujeres, porque es muy de nuestra cultura, ¿no? Es que es hombre. Dale más al hombre, a la mujer no le des mucho, ella va a perder el apellido. Pues que no lo pierdan, ¿no? Ya no pierden el apellido, pero hay que verlos iguales, los queremos iguales y nunca hay que hacer esa diferencia. Esto fue más allá. Dice que Esaú vendió su primogenitura, 25 del 27 al 34. Esaú fue cazador y Jacob habitaba en tiendas. Isaac mostró preferencia por Esaú, Rebeca mostró preferencia por Jacob. Jacob preparó un guiso por el cual compró la primogenitura de Edom. Jacob hizo jurar a Esaú que le vendió su primogenitura. Recuerda que Jacob quiere decir ¿qué? Tramposo. Tramposo. Imagínense nada más, tramposo. Pues tramposo engañó a su hermano, que un día llegó con hambre y le dijo, te doy de mi comida, pero dame tu primogenitura, porque nacieron gemelos, ¿se acuerdan? Y entonces hay pelea entre ellos. Entonces, cuidado con esto. Luego dice el Nuevo Testamento, Esaú era profano, no le importó la primogenitura, pero Isaac aún así lo quería bendecir. Cuando tenemos esta situación, tenemos que aprender. Si Dios dice que un hijo va a hacer una cosa y otro hijo va a hacer otra, hay que acatarlo, porque Dios lo dijo, pero en este caso no estaban acatando.
Isaac quería bendecir a Esaú sobre Jacob y Rebeca quería a Jacob sobre Esaú. Y ahí esa mentira, ¿se acuerdan? Que como ya Isaac estaba ciego totalmente, lo engañó Jacob. Dijo, soy Esaú, papá, ¿no eres Esaú? Oigo la voz como de Jacob. Isaac ahí todo engañado. O sea, mentirosos, ventajosos, ambiciosos. Esta es la familia de Isaac. Y sin embargo, aún así Dios les bendice. Isaac en Gerar, dice 26, 1 al 35, Isaac fue a Abimelech, Jehová le apareció y le ordenó no habitar en Egipto, le prometió multiplicar su descendencia. Isaac también mintió diciendo que Rebeca era su hermana. Abimelech requirió a Isaac por mentir acerca de su esposa. Isaac fue prosperado. Isaac se trasladó a Gerar y hubo una riña por los pozos de agua. Salió de Beerseba y Dios se le apareció e edificó un altar. Esaú tomó 2 mujeres como esposas, las cuales fueron aflicción para sus padres. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Isaac fue muy tranquilo, evitaba las peleas, no era un hombre de muchos conflictos, y cuando le quitaban un pozo, huía, iba a otro lugar y hacía otro pozo. No era fácil en ese tiempo, y en el desierto, y con la herramienta que había hacer pozos, pero Isaac fue de bendición. La muerte de Isaac tenemos ahí, 35 del 27 al 39. Jacob vino a Esaú, su padre, en Hebrón. Isaac vivió 180 años. Esaú y Jacob sepultaron a su padre Isaac. Entonces tenemos ahí esas bendiciones. ¿Qué pasa con Jacob? El tercero aquí, en esta, pues, patriarcas, ¿no? 27 dice, Isaac llamó a Esaú para bendecirlo. Y Rebeca escuchó la bendición de Isaac y con engaño la bendición fue dada a Jacob. Jacob usó la ropa de Esaú y tomó aquel guisado. Punto 2, Jacob huye de Esaú. ¿Qué pasó con esto? Tuvo que huir. Dice 27 del 41 al 28:5 que cuando Esaú oyó que su hermano le había robado la primogenitura, dijo, lo voy a matar. Qué terrible que un hermano quiera matar a otro, ¿no? Imagínense nada más. Y qué aflicción para Isaac y para Rebeca. Y entonces Rebeca le dijo a Esaú, a Jacob, vete a otro lugar, porque te quiere matar tu hermano. Ahora, tenemos aquí entonces, Dios le aparece a Jacob en Betel, 28 del 10 al 22. Jacob soñó una escalera que llevaba del cielo a la tierra y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios se reveló a Jacob, Jacob despertó y puso una piedra por señal en aquel lugar que fue llamado Betel. Jacob hizo un voto. O sea, salió de los papás Rebeca e Isaac y fue a Canaán, a Babilonia, donde consiguió una esposa, ¿no? ¿Qué pasó ahí con Raquel y Lea? ¿Se acuerda? Otro problema. 2 esposas, hermanas biológicas, hubo muchos problemas. Dice 29 al 1 al 30, Jacob vio a Raquel que cuidaba los rebaños de su padre. Labán supo que su sobrino había llegado. Jacob sirvió en pago de Labán 7 años para casarse con Raquel. Labán engañó a Jacob y le entregó a Lea. Y Labán pidió a Jacob que trabajara otros 7 años para entregarle a Raquel. ¿Cuál es el problema aquí? Que pues los papás disponen de los hijos. Con quién se casaban, con quién no se casaban, cuándo se casaban. Y aquí también, como era de tramposo Jacob, se encontró un suegro tramposo. Labán era igual de tramposo y lo engañó. Y por 14 años estuvo trabajando sin pago. Ahora, luego tenemos algunos problemas ahí. ¿Qué pasa con los hijos de Jacob? Tuvo 4 mujeres, otro problema, 2 hermanas biológicas y cada una con una esclava, ¿se acuerdan? Tenemos aquí quiénes son los hijos. Rubén, hijo de Lea. Simeón, hijo de Lea. Leví, hijo de Lea. Judá, hijo de Lea. Dan, hijo de Bila, esclava de Raquel. Neftalí, hijo de Bila, esclava de Raquel. Gad, hijo de Silpa, esclava de Lea. Aser, hijo de Silpa, esclava de Lea. Isaac, hijo de Lea. Zabulón, hijo de Lea. Dina, hija de Lea. José, hijo de Raquel. Y Benjamín, hijo de Raquel. Aquí están los 12 patriarcas y su hermana, pero no eran de una mujer, eran de 4 mujeres. Ahí tenemos la gran competencia, ¿no? Porque cuando dice que, bueno, Lea era menospreciada, porque dice que era tierna de ojos, o sea, tenía una mirada muy bonita, pero Raquel era más bonita en ese caso, y Jacob se quería casar con Raquel originalmente. Cuando tomó a las 2 hermanas y se pelean por los hijos, vea que cada hijo tiene un significado. De hecho, Rubén quiere decir vean un hijo. O sea, cuando Lea tuvo un hijo, dijo vean un hijo, porque su hermana no tenía hijos. Y luego las 2 toman esclavas, otra costumbre pagana, no aprendieron de lo que hizo Abraham, que tomó una esclava, ellas tomaron 2 esclavas. Entonces, a veces en la familia no aprendemos a corregir el pecado, siempre habrá consecuencias. Entonces, en este caso, Jacob no tenía una mujer, tenía 4, y las 4 mujeres tenían muchos problemas. Algo interesante, ¿de quién es hijo Judá? De Lea. O sea, Dios bendijo a Lea con la salvación, no fue Raquel. Fue Lea a la que Dios bendijo. Algo también muy notorio aquí, hermanos, cuando nació Benjamín, murió Raquel. A veces la gente está muy presionada por tener hijos. ¿Y por qué no tenemos hijos? Y hay maldición. Dios sabe por qué nos da hijos o por qué no nos los da.
Y en este caso, cuando nació Benjamín, murió Raquel al dar a luz a Benjamín. Entonces, cuando Dios no nos dé algo, incluido hijos, ¿qué hay que hacer? Pues agradecer, hermano. Porque sabemos que Dios sabe y por qué lo hace. Nosotros no, Dios sí sabe, pero en este caso, cuando vieron que murió Raquel al nacer Benjamín, hubo ese problema. Vemos lo último, tretas de Labán y Jacob, los dos tramposos, Génesis 30 al 31. Dice que Labán pidió a Jacob que no se fuera porque Dios lo había bendecido. Jacob dijo que las ovejas del pelaje manchado serían su pago. Jacob hizo trampa con su suegro. Lograba que al nacer las ovejas mancharan con algunas varas y así engañó a Labán. Los hijos de Labán decían que Jacob se había enriquecido con injusticia. Jacob huye de Labán. Jacob se prepara al encuentro con Esaú. Reconciliación de Jacob con Esaú. Dios bendice a Jacob en Betel. La muerte de Raquel, y Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Cuando Jacob el tramposo vuelve para encontrarse con su hermano Esaú, imagínense el miedo. Le robó la primogenitura. Mintió al papá, o sea, era un mentiroso tremendo. Y cuando regresa a ver a su hermano, pensó que había guerra. Ahora, Esaú venía con 400 hombres. O sea, ¿Esaú pensaba pelear o no? Sí. Parece que sí. Parece que sí venía con una guerra contra su hermano. O sea, esas ambiciones. Para empezar, las preferencias, ¿no? Yo prefiero un hijo, prefiero a la hija, no prefiramos a nadie. Démosle las mismas oportunidades, son iguales nuestros hijos, ¿no? Delante de Dios, pero como uno preferido por el papá y otro por la mamá, y las mentiras que hubo muchas consecuencias. Y cuando ya Jacob se encuentra con Esaú, dice que vienen 400 jinetes con él, y Jacob le manda como ofrendas. O sea, primero manda a sus hijos, luego manda ganado, luego manda como algunos regalos para Esaú, y Esaú se encuentra con todo eso, ¿no? Y dice, ¿qué me estás mandando? Y Jacob le dice, tu siervo, y se inclina. Jacob se inclinó hasta tierras ante su hermano, o sea, se humilló ante Esaú. Y dice, pues como pidiendo perdón, ¿no? Y dice, tu siervo te manda regalos. Y Esaú le dije, no tengo falta de nada, tengo de todo, quédate con tus regalos. Y ya entonces hubo una reconciliación. Por eso decimos, cuidado con preferir hijos, cuidado con crear problemas ahí en la familia, porque a veces creamos problemas muy fuertes. De hecho, aquí diríamos, ¿no? Un tema es la familia, un milagro perfectible. Porque la familia es un milagro. Que tengamos un papá, que tengamos una mamá, que tengamos hijos es una bendición, pero no somos perfectos. Ahí tenemos las preferencias, las trampas, las mentiras, y cuando hay esa mentira, Dios tiene que corregir y tiene que bendecir. Labán, suegro de Jacob, le dice, ya trabajaste 7 años por Lea, otros 7 por Raquel, y 7 más. O sea, ya tenía 21 años trabajando sin sueldo. Imagínense quién podría estar así, ¿no? Y entonces Jacob le dice, me voy a ir. Y ya estaban muy divididos. Y entonces son tan mentirosos los dos que le dice Labán, bueno, ¿cuál va a ser tu pago? Y Jacob le dijo, bueno, las ovejas que nazcan manchadas son mías. Las que sean negras o blancas son tuyas. ¿Y qué hace Jacob? Pues ponía un montón de varas, eso es lo que dice ahí, ponía varas, y cuando las ovejas nacían, se manchaban la piel. Y dice Jacob, manchada, no eran manchadas. ¿Cuántos somos tramposos, ventajosos? No, ¿cómo le decimos esto, no? O sea, pues era un fraude. Pero también Labán, cuando nacían ovejas manchadas, las escondía. O sea que los dos, pues tal para cual. A veces pasa así, nos decimos, ay, ese es el bueno, ese es el malo. Los dos malos. Lo malo es que Labán, pues adoraba a Dios a su manera, pero Jacob tenía a Dios en su corazón. Es muy malo que los creyentes en Cristo vivamos como mundanos. Yo soy cristiano, pero cuidado con los negocios, ¿eh? A mí mi dinero, y si me deben, me cobra lo chino. A lo mejor fue a lo cochino, ¿verdad? Entonces, no. Hubo tal problema que Jacob se llevó a sus mujeres huyendo, y cuando Labán no alcanza, le dice, ¿por qué te llevas a mis hijas? Y dice Jacob, son mis mujeres. Despídete de ellas si quieres, ya me voy. Y tienen tal pelea que casi se matan. Y Dios le dijo a Labán, no le hagas nada, porque es profeta, así dice. Y entonces Dios bendijo a Jacob de sus trampas, de sus abusos, pero no era el plan. El plan, ni con trampas ni con abusos, que todo lo hagamos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Pues terminamos, hermanos, nuestra lección 4 de Pentateuco. Muchas gracias a todos por su atención.